Muy buenas tardes. Estamos empezando un nuevo taller el día jueves 23 de octubre del 2025. Nos corresponde ver el taller de guías electrónicas. Mi nombre es José Díaz y estaremos a cargo el día de hoy de este taller. Estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Starsoft. Cualquier comentario o pregunta que tengan a bien hacernos, pueden hacerla escribiéndonos sus mensajes y estaremos atentos ahí para darle la respuesta más apropiada a sus consultas. Sin más preámbulos, vamos ingresando a los módulos. Hoy día vamos a trabajar el tema de guías electrónicas eh, que se pueden llevar a cabo tanto en el módulo de inventarios como en el módulo de ventas, ¿no? Vamos a ver la casuística que hay en el software de Starsoft para este tipo de documentos y aprender pues cómo es que se registran dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que tener claro como principio es qué cosa es una guía de remisión, en este caso electrónica. Y no solamente qué cosa es, sino cuándo debe emitirse, ¿no? Se debe entender que una guía de remisión se utiliza para sustentar el traslado de alguna existencia, de alguna mercadería, de alguna materia prima, de algo concreto, de algo tangible que estoy trasladando de una dirección a otra. Para eso se hace la guía, para trasladar productos, para trasladar cosas de un sitio a otro, ¿no? No tiene otro objetivo más que acompañar el traslado. Entonces, partiendo de esa premisa, eh, entonces un poco que vamos a enfocar bien en qué momento es que realmente necesitamos hacer una guía, ¿no? Situaciones muy peculiares en donde de repente estoy registrando una operación de venta de no un producto tangible, sino de repente de un servicio. Entonces, lógicamente, siendo un servicio, voy a emitir mi factura por el servicio brindado, pero al no haber ningún traslado, porque se supone que es un intangible lo que estoy facturando, no tendría por qué emitir una guía de remisión. Ese es un caso que habría que entenderlo por lógica, ¿no? Luego, la otra punto que hay que tomar en consideración es quién está obligado a emitir la guía de remisión. Si bien es cierto, en la práctica comercial nosotros podemos vender productos, vender mercaderías, vender bienes, equipos, etcétera, pero estos equipos, estas mercaderías, se entienden que si las estoy vendiendo, probablemente las deje en la dirección del cliente. Y digo probablemente porque se entiende de que también se puede considerar un escenario en donde el cliente venga a recoger sus productos. Entonces, bajo esa lógica, la normativa que dice, la normativa dice pues que está obligado a emitir la guía electrónica para hacer el traslado siempre y cuando seamos responsables del traslado, o sea, que nuestra empresa sea la que genera ese traslado. Si el cliente viene a recoger su producto a mi oficina, entonces quiere decir que yo no, como empresa, no soy el responsable del traslado. Quien lo está ejecutando es el mismo cliente. Y por ende, no tendría por qué emitir una guía de remisión, ¿no? Entonces, esos son conceptos básicos que hay que tener en cuenta para no cometer errores, ¿no? ¿Quién es el que emite la guía? ¿Para qué se emite la guía? ¿No? Y el documento electrónico, ¿qué significa? ¿Qué ayuda? ¿Qué sustenta? Es lo que hay que tener claro para no cometer errores, ¿no? Muy bien. Ahora, hoy en día las guías de remisión son electrónicas, ¿no? Las guías de remisión en antaños pues se hacían en un papel a talonario, ¿no? Que uno mandaba a imprenta y que el usuario o llenaba a lapicero o lo llenaba a través de su propio sistema, un papel preimpreso, ¿no? Entonces hay muchos conceptos que se pueden mantener, pero otros ya no. Por ejemplo, antiguamente, pues cuando teníamos el talonario,
el papel de la guía tenía un valor significativo, porque lógicamente si no teníamos ese papel, prácticamente no existía la guía, ¿no? ¿Por qué? Porque era una guía física, ¿no? Sin embargo, ese concepto del papel, inclusive habían escenarios extremos en donde se perdían ciertos correlativos y teníamos que hacer todo un trámite por la pérdida de esos correlativos, ¿no? Pero todo esto que les estoy comentando es en antaños, es en el procedimiento antiguo en donde el papel tenía una validez, ¿no? Hoy en día, a pesar de que ya estamos con documentos electrónicos, todavía pues los usuarios no tienen claro a qué se refiere un documento electrónico. Ellos siguen pensando de que es un papel, ¿no? Y bueno, ¿por qué se dice que es electrónico? Porque en esta nueva forma de emitir documentos, ya el papel ya no tiene el valor, ya carece de valor. Si bien es cierto, por cuestiones de costumbre, las empresas siguen pensando de que el papel tiene validez. Sin embargo, hoy en día el papel, la impresión, mejor dicho, de la guía, es digamos, una representación de lo que has hecho, pero que no tienen ninguna validez. Solamente pues para fines comerciales, para fines operativos, muchas veces las empresas se han quedado con ese chip antiguo en donde pues exigen el papel impreso con ciertas características, sellar el papel, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, seguimos con los procedimientos basados en la antigüedad cuando las guías eran pues parte de un formato de imprenta, ¿no? Hoy en día, inclusive, muchas ideas que se tenían con las guías de remisión físicas ya no tienen validez ahorita con las guías electrónicas. Por ejemplo, antiguamente tú tenías que cuidar de que las guías de remisión físicas sean registradas en orden cronológico y en el orden de el correlativo del sistema. Entonces yo no podía hacer la guía número uno con fecha 21 de octubre y la guía 2 con fecha 20 de octubre, ¿no? Porque te exigían de que si es una guía posterior tenga una fecha posterior y no anterior a la guía anterior. Entonces, esas ideas, hoy en día ya no tienen de alguna manera, pues, base, ¿no? Hoy día ya todo eso queda en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día la SUNAT, que es la ente que revisa las guías electrónicas, ya no se fija en esas cosas, ¿no? Entonces, tú puedes emitir una guía de remisión hoy día con un correlativo X y no te va a objetar porque el correlativo no sea el último que hayas emitido o porque tengas una guía con un correlativo mayor, pero en una fecha posterior o anterior, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas, de alguna manera, hoy día SUNAT no se fija. O si por alguna razón, sea omisión o sea error, te saltaste una cantidad de correlativos en las guías electrónicas, no hay ninguna repercusión al respecto. Para el sistema vale lo que has emitido, indistintamente cuál sea su correlativo, ¿no? Que tengas espacios, que tengas números no usados, etcétera, pues sí, va a quedar en el anécdota de que sí, pues hay números que nunca se usaron, pero pues que SUNAT tampoco los tiene porque no se los has informado, ¿no? Pero que eso genera alguna repercusión, ninguna, ¿no? Ninguna repercusión actualmente genera eso, ¿no? Entonces, esos son premisas que hay que tener claro y que hay que pues ir actualizándonos y adaptándonos a la nueva idea, ¿no? En donde el documento electrónico está sustentado no por un papel, sino por un archivo que es el archivo XML, ¿no? Eso es lo que realmente tiene validez legal. El papel termina siendo solo una representación, inclusive muchas de las exigencias son con respecto al XML, la impresión, termina siendo pues una costumbre que las empresas han terminado haciendo, ¿no? Y bueno, obligándose entre ellas a que el papel diga tal o cual cosa cuando finalmente la normativa no lo exige, ¿no? Entonces esos son conceptos preliminares que hay que tener claro. Hoy en día las guías de remisión electrónica solo las recibe SUNAT, a pesar de que yo pueda contratar a un servicio de validación de OCEs o que esté obligado a trabajar con OCEs.
las guías de remisión sí o sí están siendo revisadas por SUNAT de manera directa. Y bueno, en nuestro caso también va a suceder eso, ¿no? Ahora, ya que hablamos de guías, vamos a partir este mundo de guías en guías que son de ventas y guías por otros motivos. Las guías que son de ventas se pueden emitir en ventas o también en inventarios. Y las guías que son por otros motivos que no sean ventas, exclusivamente se harán en inventarios. En el software de StarSoft, uno emite la guía y lo hace ya sea por cualquiera de esos dos módulos mencionados y esta emisión genera el encargo a Factron para que Factron se encargue de hacer llegar la guía de remisión electrónica a SUNAT. SUNAT recibe esa guía de remisión electrónica y la revisa y lo que me da como respuesta es un archivo que ya la mayoría conoce, que es el famoso CDR, ¿no? CDR se le dice a las iniciales pues de constancia de respuesta, ¿no? El CDR viene a ser otro archivo XML. XML es el lenguaje de programación. Entonces, este archivo XML que viene a ser el CDR, ahí viene la respuesta de SUNAT, ¿no? Entonces, es un intercambio de archivos. Yo le mando mi guía en un archivo XML, él me devuelve la verificación en otro archivo, si está conforme o no está conforme. Si el proceso culmina de manera exitosa y SUNAT recibe mi guía y la prueba, entonces lo que viene después ya es el envío de esa guía de remisión electrónica al cliente por correo electrónico de manera automática y eso ya se encarga el módulo Factor, ¿correcto? Ahora, ¿qué datos son necesarios para las guías de remisión electrónica que a partir de que son electrónicos, un poco que nos van a empujar a informar algunos datos que antiguamente no se necesitaban, ¿no? Primero, en el módulo de inventarios, cuando uno crea los almacenes, aparte de llenar pues los datos eh, principales del almacén, como son su dirección, ¿no? Su ubicación, hoy en día es obligatorio que el almacén tenga un ubigeo, que el almacén tenga un código de establecimiento según la ficha de SUNAT, ¿no? Entonces, estos son datos que para aquellas empresas que recién están emitiendo guías de remisión electrónica o para las que vayan a empezar guías de remisión electrónica, probablemente pues cuando hacían guías físicas estos datos no eran exigibles. Pero desde el momento que emitimos guías de remisión electrónicas, vamos a considerar el ubigeo del almacén y el código de establecimiento según la ficha RUC de la empresa. Ahora, no solamente eso, también en la lista de los clientes, si es que son guías de remisión por ventas, vamos a también a necesitar llenar la información del ubigeo expresado en esta codificación que el sistema maneja, ¿no? Y acá hay un tema especial, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros creamos el cliente a partir de la web de SUNAT, inclusive hay un servicio directo de SUNAT en donde, que el sistema utiliza, en donde digitas el RUC y te trae todos los datos. Sin embargo, en ese servicio de SUNAT no se incluye este dato de ubigeo. Por eso cuando uno crea un nuevo cliente, esto está vacío. Y bueno, sin embargo, por otro lado, cuando emites la guía se la mandas a Sunat también, pero allí Sunat te exige que el cliente o tu destinatario tenga el código de vigeo. Entonces ahí hay una contradicción entre los servicios de Sunat, pero que habría que pues salvar y resolver, ¿no? Por ejemplo, en este caso, creo mi cliente, el cliente es de Ancash, Carguar, Marcará, y entonces tengo que necesariamente donde dice ubigeo, especificar esa información para que cuando se derive a la guía electrónica no haya ningún problema, ¿no? En este caso es Ancash, Carhuaz, Marcará. Entonces, necesitamos ubigeo de el almacén, código de establecimiento del almacén. Necesitamos el ubigeo de el cliente, de la dirección de entrega del cliente que se va llenando por acá. ¿Qué más vamos a requerir? Bueno, esos son datos nuevos, ¿no? Que nunca se requirieron. Ahora, hay un dato que no es tan nuevo, siempre se ha pedido lo que es un transportista,
el sistema siempre lo ha contemplado, pero hay algunos datos o algunas especificaciones que antes no eran tan necesarias y que a partir de las guías electrónicas ya empiezan a ser necesarias, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, para las guías de remisión electrónicas, SUNAT cataloga a las empresas de transporte como transportes públicos y transportes privados, ¿no? Y hay que entender a qué se refiere SUNAT con esa terminología, ¿no? Porque claro, alguien puede interpretar de manera errada que transporte público tiene que ver con una empresa pública y transporte privado que tiene que ver con una empresa privada. Y no es así, y no es así, ¿no? Entonces, justamente hay que leer entre líneas, hay que entender cuál es la idea de SUNAT. Y a pesar de que de repente los nombres no sean los más acertados, simplemente entender cómo es que funciona esto para poder usarlo correctamente, ¿no? ¿Qué quiere decir SUNAT con transporte público? Transporte público viene a ser aquel tercero, aquella empresa tercera que te brinda el servicio de trasladar tus mercancías. A eso le llama transporte público, ¿no? Y transporte privado, que no sería otra cosa que quitar este check, viene a ser ya cuando nosotros mismos trasladamos. Cuando nosotros mismos trasladamos, entonces somos un transporte privado, nosotros mismos somos. Y fíjense la diferencia de datos que se necesitan cuando uno es transporte público o cuando uno es transporte privado, ¿no? Cuando eres transporte público basta con que tengas los datos de la empresa de transportes y nada más. Porque probablemente si tú contratas a una empresa para que haga el traslado, de repente no sabes quién va a ser el chofer, cuál va a ser el vehículo, su placa, etcétera, ¿no? En cambio, si tú mismo estás trasladando, se entiende que sí sabes estos detalles y por eso es que el sistema obliga a que los ingreses. Muy bien, entonces ahí hay un pequeño cambio desde antes de emitir guías de remisión electrónica y ahora que ya lo emitimos, ¿no? El otro detalle que hay que considerar para una guía de remisión electrónica es que a partir de la emisión de estos documentos de manera electrónica, el sistema de SUNAT empieza a exigir que cuando mandes una guía de remisión indiques el peso de lo que estás enviando. Entonces, en cada menú donde vamos a hacer guías de remisión, vamos a ver que hay una casilla donde uno podría digitar el peso. Sin embargo, en el software también cabe la posibilidad de que ese peso que estamos registrando directamente, no lo registremos en la operación, sino que podamos alimentarlo desde el maestro de artículos, ¿no? Desde el maestro de artículos podríamos considerar allí un campo peso en donde lógicamente consideramos el peso unitario de este producto. Y eso va a servir para que cuando se hace la guía y se indique qué cantidades de este producto son los que están saliendo, entonces el sistema haga un cálculo matemático y ya yo no tenga que digitar manualmente, ¿no? Pero ¿de qué depende? De que yo alimente estos pesos unitarios de manera individual en cada producto. Muy bien. Estamos atentos a sus comentarios. Les pediría que hagan sus preguntas sobre los procesos que hemos visto, ¿no? Sobre los procesos que hemos visto, ¿ya? Todavía no estamos empezando ni siquiera a ver cómo se hace una guía. Estamos revisando los preliminares, los prerequisitos de lo que se necesita para emitir un documento de este tipo. Muy bien, entonces ya revisamos el ubicado del almacén, el código de establecimiento según ficha RUC, el ubicado del cliente, el transportista, que esté bien creado, lógicamente, no podemos poner datos inexactos o datos ficticios, deben ser datos bien validados, porque SUNAT valida todos esos datos del transportista. Y lo que estamos ahorita mirando es que podemos llenar acá el peso del producto para que ya cuando se emita la guía salga de manera automática ese peso. Si es que no lo llenamos acá, tenemos la chance de en su momento hacer el tema de llenado manual en cada operación de guía, ¿no? Bueno, nos va a convenir llenarlo de una vez acá para que no tengamos que hacerlo en cada transacción, pues, ¿no? Y obviamente el peso sí es una obligación, sí es un dato obligatorio que toda guía debe tener, si no va a ser rechazada, ¿no? Va a ser rechazada. Muy bien. Después dijimos de que había, digamos así, dos grandes grupos de guías, ¿no? Vamos a partirlo en dos mundos. El primer mundo va a ser las guías que son por venta. Las guías que son por venta, se entiende de que se emiten cuando uno traslada
la mercadería o el producto terminado que está vendiendo al cliente, ¿no? Y repito, siempre y cuando tú lo traslades, porque si el cliente lo traslada, no estarías obligado a emitir una guía de remisión. Entonces, estas guías de venta en el sistema vamos a encontrar que hay diferentes formas de emitirlas. ¿Y por qué hay diferentes formas de emitirlas? Porque no solamente es emitir por emitir, sino que la emisión de una guía de remisión electrónica implica el control del despacho y de la facturación y también implica el control del almacén en cuanto al stock, ¿no? Se entiende que yo hago una guía de remisión electrónica porque estoy entregando productos y se entiende que cuando emito esa guía en el sistema debiera tener en el stock esas cantidades disponibles. No sería coherente que yo quisiera hacer una guía de remisión de 10 unidades cuando en el stock del sistema solamente tengo 5, ¿no? O yo estoy equivocándome y estoy queriendo hacer una cantidad que no es, o de repente pues el sistema de inventarios no está al día, ¿no? Y en la práctica sí tengo las 10 unidades, pero como la información no está actualizada, pues voy a tener N problemas porque no tengo estas cantidades en el sistema, ¿no? Entonces, eso es un punto de partida muy importante, no solo para guías de venta, sino para cualquier guía de remisión que implique una salida del almacén. Entonces, regresando al tema de guías de venta, una primera variable va a ser qué opción usamos dependiendo de si la guía va a mover almacén o no lo va a hacer, ¿no? Esa es una primera variable. La segunda variable es que en ventas se entiende que hacemos una guía para el traslado de la mercadería, si es que lo trasladamos nosotros, y también emitimos una factura. Y ambos documentos, factura y guía, están enlazados porque forman parte de la misma transacción, de la misma operación. Y por ende, también los detalles de ambos documentos en teoría deberían ser idénticos, porque no tendría sentido que la factura diga un producto y en la guía otro, ¿no? Por lógica, se entiende que si es una guía de venta y estamos emitiendo su factura, el detalle de los artículos tiene que ser idéntico, ¿no? Entonces, en eso se caracteriza una guía de venta, ¿no? Ahora, ¿qué opciones vamos a manejar? Vamos revisando las opciones. Por ejemplo, en ventas. En el módulo de ventas, para emitir una guía de remisión electrónica, tienes dos alternativas. Una primera alternativa se hace por acá, en el menú documentos de venta, y una segunda alternativa se hace por acá, en la opción guías de venta. ¿Cuál es la diferencia entre usar el uno o usar el otro menú? La diferencia es el caso en el que te encuentras, ¿no? ¿Por qué digo el caso? Porque justamente la primera opción que se llama documentos de venta se utiliza cuando la guía y la factura la hacemos en el mismo momento y la hace la misma persona. Si la guía y la factura la hacemos en el mismo momento y la hace la misma persona, entonces este menú me puede servir para ahorrar tiempo, porque con una sola digitación ya estoy haciendo ambos documentos, ¿no? Entonces, si yo entro por aquí, por ejemplo, voy a empezar a emitir un documento factura y por acá cuando digo detalle, el sistema pregunta, ¿deseas guía? Le digo que sí. Y bueno, el sistema ya sabe que es una guía de venta, ¿no? Porque está asociada a una factura. Y en la parte inferior ya se especifica el producto. ¿Qué producto es el que estás facturando y guiando, ¿no? Porque estás haciendo las cosas en simultáneo. Entonces, con una sola digitación ya tengo ambos documentos. Bueno, como estoy haciendo factura y estoy haciendo también la guía, el sistema necesita el peso. Fíjense, ya salió en automático. ¿Por qué salió en automático? Porque probablemente este producto ya tenía su peso registrado. Entonces ya no necesita registrar nada de manera manual, ¿ya? Entonces, si yo grabo en este momento esta transacción, se va a generar la factura y su guía de remisión por venta relacionada, ¿no? Porque se trata de la misma operación, ¿correcto? Ahora, siempre que estemos trabajando con documentos electrónicos, hay que validar con qué servicio está conectado nuestro programa. ¿Por qué hablo del servicio de conexión? Porque SUNAT tiene un servicio de validación de datos o de validación de documentos eh, reales, digamos así, que es el servicio de producción, y tiene un servicio de pruebas,
que se llama el servicio beta, ¿no? Por ejemplo, ahorita la data de prueba que yo estoy usando para este taller es una data que está conectada al servicio de pruebas. ¿Cómo me doy cuenta? Porque entre paréntesis dice beta. Beta es el servicio de pruebas de SUNAT. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo emitir las facturas que quiero. SUNAT va a entender de que son pruebas y no las va a considerar como documentos reales, ¿no? Porque se entiende que estamos haciendo esas pruebas. Ya está. Entonces, eso es importante mencionarlo, ya que normalmente cuando se implementan estos módulos, dejamos al usuario por una temporada, por un breve corto tiempo, configurado el sistema en beta, para que pueda hacer sus pruebas y descartes preliminares, ¿no? Una vez que ya el usuario está listo para empezar a hacer su primera transacción, lo que hacemos es limpiamos toda la información del sistema que hayan sido de pruebas y cambiamos el switch de este módulo para que ya no diga beta, sino en su lugar diga producción, ¿no? Si yo veo la palabra producción, quiere decir que este documento sí se está enviando a los servidores reales de SUNAT, ¿no? Incluso ahorita mismo, alguno de ustedes que está en línea puede chequear su sistema y si ven la palabra beta, ya saben que están enviando esos documentos a los servicios de prueba de SUNAT. O sea, SUNAT entiende que no son documentos reales, ¿no? Lo menciono esto porque ya ha sucedido más de una ocasión de usuarios que piensan que están facturando con SUNAT y de repente están en beta, ¿no? Y realmente es bastante complejo esta situación porque claro, si mientras más tiempo has estado trabajando como beta sin saberlo, entonces obviamente son mayor cantidad de documentos que tienes que regularizar con tus clientes, ¿no? Porque probablemente les has entregado facturas o boletas, incluso guías que no están enviadas a SUNAT porque estás en un servicio de prueba, ¿no? Entonces es importante eso, saber en qué, que si estoy emitiendo documentos reales, acá debe decir producción. Listo, entonces acá grabo y se generan los dos documentos en simultáneo y entendiendo de que este es un proceso pues sugerido, es una opción más del sistema. En muchas empresas puede ser aplicable, pero en otras empresas puede ser totalmente inaplicable, ¿no? Entonces no es que necesariamente tengas que hacer uso de este menú. Vamos a ver los otros casos que dan otras alternativas, ¿no? Pero ya depende de ustedes, pues, cómo trabajan, ¿no? Por ejemplo, hay empresas en donde la persona que hace la guía no es la misma que hace la factura. Entonces, definitivamente este menú no les sirve, porque son dos personas los que están haciendo eso, ¿no? Pero en empresas donde sí es la misma, pues no hay ningún problema, ¿no? Ahora, sobre el servicio beta de SUNAT, lo que sí hay que decir es que no está disponible la verificación de guías. Por eso que ustedes están viendo ahorita que la factura se aprobó, dice documento firmado, pero la guía ya está llegando casi al minuto y no se aprueba. ¿Por qué? Porque SUNAT no ha dispuesto un proceso de pruebas en guías, ¿no? Entonces cada vez que trabajamos en beta y mandamos una guía, sucede que la guía se queda ahí pendiente, ¿no? Pero eso es más que todo porque estamos en beta, ¿no? Cuando ya trabajemos en producción, esa guía se debe aprobar sin ningún problema. Ahora, la consulta de guías, entonces la tengo por acá y puedo observar ahí las guías que ya están registradas con sus detalles y todo, ¿no? Entonces, ese sería un primer caso de emisión de guías, cuando lo hago en conjunto con su factura. Pero no tiene que ser necesariamente así. Podemos tener otra situación en donde ya el cliente te dice, ¿sabes qué? No me mandes la factura, mándame los productos solo con la guía y entonces ya no puedo usar este menú, pues porque si uso este menú, el sistema me va a tratar de hacer la factura también. Y eso es lo que el cliente no quiere. Quiere que primero le hagas llegar con la guía, por ejemplo, ¿no? Y entonces en el menú de guías de venta, es un menú en donde me permite hacer la guía para que se facture posteriormente. Entonces acá solamente hago guía, por acá voy a poner el transportista y ya en el detalle especifico qué productos estoy sacando del almacén, ¿no? Por acá vamos a poner una cantidad y un precio. Ahora, esta es una guía que se va a facturar después, ¿no? Como estábamos comentando. En el momento que agregamos el producto, yo le he puesto un precio de venta, pero no es un dato obligatorio, o sea, quiere decir que yo le puedo poner solamente cantidades, porque lógicamente si es una
guía de remisión que sirve para sustentar el traslado, nada tiene que ver ahí el precio. El precio se pone en la factura, ¿no? Y entonces, sin precios, yo podría grabar de todas maneras, no habría ningún problema, ¿no? Vamos a grabar la guía y bueno, va a comenzar a correr ahí el documento y se puede ya enviar a Suna también cuando estemos en producción, ¿no? Entonces ahí tenemos una segunda forma de hacer guías. A diferencia de esta primera, se hizo la factura en conjunto con la guía. Acá no, acá se ha hecho la guía y después se va a facturar, ¿no? Cuando ya el cliente lo avisará o nos pondremos de acuerdo, ¿no? Entonces ahí tenemos dos opciones donde como resultado voy a tener la guía de remisión por venta, pero son diferentes casos. Por eso es que hay que saber los casos para saber cuál es la repercusión. Ambos menús descargan almacén. O dicho de otra forma, ambos menús necesitan que tengas ese stock disponible en almacén. ¿Ya? El tercer caso para hacer guías de venta lo encontramos ya no en ventas, lo encontramos en inventarios. Y entonces vamos un ratito a inventarios para ir ya también identificando los menús. En inventarios los menús están dentro de este gran menú que dice procesos de guías. Y acá hay que tener cuidado con los términos o con los nombres que se le ha puesto a las opciones, ¿no? Y muchas veces el usuario que no estuvo en una capacitación de StarSoft a veces confunde porque solamente aplica lógica y bueno, a veces eso no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el razonamiento que muchas veces he escuchado de usuarios, ¿no? Que como ven que dice guías de remisión en la opción y las otras no se llaman guías de remisión, asumen que el único menú que genera guía de remisión es este. Pero eso es totalmente incorrecto, ¿no? Cualquiera de estas 6 opciones genera una guía de remisión. Que este sea el único menú que se llame guía de remisión es simplemente un accidente, ¿no? Pero no quiere decir que sea el único menú que genera guías de remisión, ¿correcto? Ahora, acá también tenemos una guía, una opción que se llama guía de venta por facturar. Fíjense, esta guía de venta por facturar viene a ser lo mismo que el menú de ventas que hace un ratito hemos chequeado, este de acá. Es el mismo menú, es la misma idea, la misma opción. Poder hacer una guía de remisión para que se facture después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está disponible tanto en ventas como en inventarios, ¿no? Dependiendo de quién lo haga, ¿no? Entonces, eso sería venta por facturar. Hay otra que es guía de venta contra factura. También es una guía de venta, pero acá la diferencia es de que la factura ya fue emitida, el descargo de almacén ya se hizo con la factura, porque de repente en un inicio el cliente no pedía guía, y de pronto, después de cierto tiempo, o de repente horas o minutos, nos damos con la necesidad de que queremos hacerle una guía a esa factura que ya está emitida, ¿no? Y que ya descargó de almacén. Entonces, en ese escenario especial es que podemos usar este que dice guía de venta contra factura para emitir la guía de remisión eh, con fines de completar la documentación, ¿no? Porque se entiende que ya se hizo la factura, ya se descargó el almacén, solamente que por X razones no se generó la guía de remisión. Bueno, esta ventana tiene un campo que se llama el código de referencia que me va a permitir poder jalar la factura. Por ejemplo, acá digito el número, el código de la factura, por acá digito el número y lógicamente si esa guía existe y no ha sido si esa factura existe y no ha sido registrada con guía, entonces me va a poder jalar los documentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice el documento no se encuentra. Claro, de repente yo he digitado un número que no es, ¿no? Vamos a poner ahí tampoco. Entonces, esa sería la manera de jalar una factura que ya ha sido entregada y que ya ha sido despachada para en esta ventana hacer la guía de remisión a modo de completar simplemente la documentación. Y lo otro ya es la opción que se llama guía de despacho. Esta guía de despacho está de la mano con la opción factura de despacho que tiene el módulo de ventas. El módulo de ventas, que lo encontramos por acá, tiene su opción de factura de despacho. ¿Qué se debe entender por factura de despacho? Una factura que se emite sin que se hayan entregado los productos, ¿no? ¿Cuál es el caso de uso? Un cliente que te paga el producto, te pide la factura, a pesar de que ya sabe que se lo vas a llevar
no sé, pues de acá a algunos días, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que emitirle la factura porque hemos percibido el importe del producto, pero eso no significa que vayamos a descargar almacén, porque es probable que ni siquiera tenga ese producto en almacén porque recién lo voy a comprar, o recién lo voy a importar, o recién lo voy a fabricar, ¿no? Entonces, ese es el escenario de factura de despacho. No estaría correcto que lo haga por acá. ¿Por qué no estaría correcto? Porque este menú descarga almacén. No estaría correcto que lo haga desde acá. ¿Por qué? Porque acá necesitamos primero que la guía esté hecha y obviamente si no tenemos stock no podemos hacer la guía, ¿no? Entonces por eso es que existe esta de acá, ¿no? Emite la factura como cualquier otra factura, pero lógicamente no hay descargo de almacén porque en la práctica se está dando eso. Solamente estoy generando la factura y posteriormente ya indicaré pues cuándo se entrega esos bienes y ahí esos bienes se harán con la guía, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy registrando el documento eh, de factura pendiente de despacho. Vamos a ponerle este producto y por acá le ponemos una cantidad y el precio unitario. Vamos a grabar por acá. Ya está, salimos, grabamos y se asigna ya el correlativo para la factura y allí inmediatamente el sistema comienza a enviar el documento, ¿no? Muy bien, entonces una vez que ya emitimos esta factura en esta sección, lo que viene después ya es entrar a inventarios para generar su documento de factura, o mejor dicho, de guía asociada, ¿no? Acá ponemos la serie de la guía, llamamos al cliente, supongamos el cliente va a ser este de acá, y donde dice número de documento, podríamos jalar cualquiera de las facturas de despacho que se hubiera emitido y que todavía no se ha despachado. Obviamente, si están en la lista es porque no se han despachado. Esto se supone que lo voy a hacer cuando voy a entregar los bienes, ¿no? Entonces acá ya jalo todo, jalo el producto y acá digo qué cantidad voy a entregar de lo que le debo. Ah, bueno, le voy a entregar todo, ya, sí, todo, ¿no? Dos despachadas. Listo. Y finalmente acá grabo. Bueno, me falta poner al transportista. Ponemos el transportista ahí. Ponemos la placa y grabamos. Ah, bueno, me falta. No, el peso sí está puesto. Entonces ahí se asigna el correlativo de la guía y ya esta guía se genera y se envía a SUNAT, ¿no? Pero ya sabemos que en beta estos procesos de envío de guías no están habilitados en esos servicios de prueba de SUNAT. Entonces, estas serían las opciones que tienen que ver con emisión de guías de remisión por venta, ¿ya? Ahora, hay algunos negocios que, por ejemplo, muchas veces confunden qué cosa es una guía de venta con qué cosa es una guía de remisión por llevar materiales o- o suministros a una obra o a una instalación, ¿no? Entonces, hay una línea delgada entre ver, pues, si es una guía de venta o no, ¿no? Porque a veces el raciocinio es, oye, pero yo llevo todos los implementos, todas las partes, todas las piezas, todos los suministros y repuestos que necesito para implementar o para instalar algún proceso, algún proyecto, algún equipo, ¿no? Y entonces, como se piensa de que estoy llevando materiales para una venta, entre comillas, entonces piensan de que tienen que hacer una guía de remisión por venta, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que tener claro siempre es lo siguiente. La guía de remisión por venta va a ser por venta siempre y cuando la factura tenga el mismo detalle que la guía. No puede considerarse venta si la factura no tiene el mismo detalle, ¿no? Muchas veces en estas obras, en estos proyectos, mandamos de nuestro almacén diferentes productos con una guía de remisión, pero finalmente nosotros no facturamos estos bienes o estos suministros, sino nosotros facturamos todo un proyecto, todo un servicio de implementación o de instalación, por ejemplo, de equipos, ¿no? Entonces, eso es un caso típico de cuando una guía de remisión se emite no por venta, porque lo que vendes no son los suministros, tú vendes el todo, y entonces tendrías que recurrir ya a otras opciones. ¿Por qué? Porque, repito, en una guía de remisión por venta, el detalle de la guía tiene que ser igual al de la factura.
no podemos tener detalles distintos. Cuando digo detalle me refiero a la lista de los artículos. El de la guía de venta tiene que ser exactamente igual al de la factura. Ahora sí, entonces, ¿qué nos queda? Ya vimos las guías por venta, nos queda ver los otros casos de guías que se pueden hacer en el sistema. Y bueno, hace un ratito les mostraba que tenemos acá en el menú procesos de guías hasta 6 opciones, ¿no? 6 opciones, seis menús que vamos a usar. De estos 6, ya más o menos he detallado que hay 3 que son de ventas, que son esta de acá, esta de acá y esta de acá. Ya dije que esta es la repetición de la opción que está en el módulo de ventas. Esta es una opción especial que sirve para complementar la guía cuando la factura se hizo sola y se entregó el bien con la factura. Esto simplemente es un completar el documento, hacer la guía que nunca se hizo. Y este de acá es hacer la guía para despachar productos de una venta que nunca se entregó los productos, ¿no? Entonces son 3 casos de guías de venta. Pero tenemos otras 3 opciones más, que es guía de remisión, guía de transferencia y guía de transportista, ¿no? En la guía de transportista, nosotros vamos a considerar una guía especial en donde no hay movimiento de almacén. Y consideramos unos casos como pueden ser la guía por recojo de bienes de parte del proveedor. Yo compré a mi proveedor, pero yo voy a recogerlo. Entonces, como yo voy a recogerlo, yo tendría que emitir la guía, no el proveedor. El proveedor va a estar en todo su derecho de entregarme los bienes solo con factura. Y yo, como estoy haciendo el traslado, tendría que tener a buen recaudo mi guía de remisión para trasladar estas cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, el motivo que vamos a utilizar acá se llama motivo compras. Ahora, en cuanto a los motivos no son de libre albedrío del usuario. Los motivos no son, no están disponibles para que el usuario determine el motivo. En SUNAT ya estos motivos están definidos, están codificados y simplemente cuando uno lo emite tiene que usar estos motivos, quieras o no quieras, ¿no? Entonces, el usuario no puede decir, yo quiero hacer una guía de remisión por motivo X. No, pues el motivo X no existe para SUNAT, no se va a poder hacer. Tendríamos pues que considerarlo dentro de algún motivo que SUNAT le llama otros, ¿no? Por ejemplo, y muchas veces los usuarios preguntan, ¿por qué acá no se ven todos los motivos? Porque claro, en este menú que sirve para hacer guías de transportista, no se está considerando los otros motivos porque no son opciones donde se hagan guías de ventas, ¿no? Por eso solamente están las opciones que podrías usar en este menú de transportista, ¿no? Una de las opciones es, por ejemplo, compras. Otro dice registro de bienes transformados, otro dice importación y hay otro más que dice otros, ¿no? Entonces, estos son los motivos, como repito, que están normados por SUNAT. Ni siquiera está SOFA definido esos códigos ni esas opciones. Es SUNAT quien plasma los motivos y con esos motivos es que tú lo informas a ellos, ¿no? Ahora, también lo que hay que decir acá es que hay que tener cuidado con la terminología, ¿no? Bueno, estos menús de StarSoft han existido hace más de 20 años. El tema está en que, bueno, cuando ya los módulos y los procesos de facturación electrónica comenzaron a salir y comenzaron a generarse documentos nuevos, entonces muchos de esos nombres han coincidido con los nombres que ya tenía el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta opción de guía de transportista siempre existió mucho antes de lo que hoy se conoce como guía de transportista. Hoy día, técnicamente, hay un documento que se llama guía de transportista, que es el documento que las empresas de transportes que brindan servicios de traslado tienen que usar, ¿no? Y entonces, claro, ahí es un poco confuso porque uno ve el menú guía de transportista y asume que ahí tengo que hacer guía de transportista, pero no solamente eso, sino que ahí también se puede hacer guías de remisión remitente, pero lo que les decía, por motivo de recojos o por motivo de compras, ¿no? Cuando es una guía de remisión remitente es letra T, siempre acordemos de eso, ¿no? Sea cual sea el motivo, siempre es letra T cuando uno lo hace desde los sistemas del contribuyente. Cuando uno lo hace desde SUNAT es letra EG, creo, ¿no? EG y un correlativo, ¿no? Entonces,
Y la letra V sirve para cuando brindamos servicios de transporte, que es una cosa muy distinta a que tú estés trasladando tu propia mercancía, ¿no? Si tú brindas servicios de transporte, entonces obviamente hay un operador, hay un remitente y hay un destinatario que es muy diferente a tu empresa como empresa de transporte, ¿no? Entonces, en este menú, reitero, no hay movimiento de almacén. ¿Por qué? Porque se va a hacer, por ejemplo, para recoger productos de un proveedor, ¿no? Entonces acá mencionamos cuál va a ser el proveedor. Vamos a poner acá el nombre adecuado. ¿Quién va a ser el transportista? ¿Y quién va a ser el receptor? Y voy a los detalles y ahí ya especifico qué productos estoy recogiendo, ¿no? Ahora, reitero, este documento, esta opción se caracteriza porque no mueve stock. Si no hubiéramos tenido el sistema de este menú, pues el usuario tendría que haber llevado una guía en blanco y haberla emitido directamente en el proveedor, ¿no? Pero la idea es que no la lleve en blanco, es que lleve una guía ya hecha, ¿no? Considerando lo que va a recoger, ¿no? Entonces acá él pone las cantidades de los productos que va a recoger. Se asigna un correlativo por acá y finalmente esto se envía ya a SUNAT, ¿no? Se envía a SUNAT. Entonces, esa sería una guía de remisión por recojo de productos, ¿no? Recojo de productos, este, cuando nosotros mismos hemos comprado la mercancía. No es una guía de transportista, a pesar que el menú se llama así, es una guía de remisión remitente la que se va a generar, por eso que estamos usando la serie T. En ese mismo menú podemos hacer la guía de transportista siempre y cuando nosotros tengamos pues la autorización como empresa que brinda servicio de transporte, ¿no? En ese mismo menú se puede utilizar, se puede generar, pero la gran diferencia es que ya no puedes usar serie T. La serie de los documentos de guía de remisión transportista son serie V, cuando los emitimos desde los sistemas del contribuyente. El procedimiento va a ser el mismo, solamente que elegimos la serie V y obviamente ante SUNAT se declara eso como una guía de remisión transportista, ¿no? Serie V y bueno, ya no hay nada de motivos porque se entiende que es la serie que usa la empresa de transporte para trasladar los bienes de los terceros, ¿no? Después todo lo demás es lo mismo. Y después tenemos otra opción que dice guía de transferencia. Guía de transferencia es la guía que se genera cuando trasladamos bienes de un almacén de nuestra empresa a otro almacén de nuestra empresa, ¿no? Entonces, eso no es una venta, eso no es una compra, eso no es un transporte de carga de un tercero, ¿no? Eso es traslado de bienes de uno de mis almacenes a otro de mis almacenes. Ahora, lógicamente, por lógica, allí, ¿cuál sería el requisito? Bueno, que tengas más de un almacén, ¿no? Porque si solo tienes un almacén, no tendría sentido que quieras hacer una guía de remisión de transferencia porque no tienes otro almacén, ¿no? Entonces, eso habría que tenerlo bastante en cuenta. Cuando entramos a este menú, escogeremos también la serie T y fíjense, acá en este menú salen otros códigos disponibles, ¿no? Entonces, mucho depende de qué menú estás, te puede mostrar códigos distintos, ¿no? Y bueno, el que vamos a hacer es traslados entre establecimientos de la misma empresa. Acá voy a comenzar a llenar quién es el remitente y acá pongo cuál es el almacén de destino. Se entiende que debo tener más de un almacén, si no, no tendría, no tendría sentido hacer una guía de transferencia, ¿no? Acá voy a poner que este es al destino del almacén de técnico y ya en el detalle pues especifico qué producto es el que voy a trasladar, ¿no? En qué cantidad, lógicamente tiene que haber stock suficiente para hacer el traslado, ¿no? Y ya estamos viendo que incluso hasta el peso sale automático porque ya el producto tiene su peso unitario, ¿no? Entonces, este proceso eh, es un proceso que genera dos operaciones, dos movimientos. El primero es la salida del almacén de origen,
salen los productos, y el segundo es el ingreso al almacén de destino, ingresa el producto al almacén de destino. Ojo, no es una sola transacción, son dos que se hacen en simultáneo, ¿ya? Em, el ingreso y la salida se graban en el mismo momento. No hay una confirmación de recepción, no existe eso, ¿ok? Si uno usa este menú, vamos a ver el efecto de manera inmediata que salió de un almacén y que ya está en el otro, ¿no? Muchas empresas a veces han solicitado esta confirmación de la recepción, ¿no? Hoy día no lo contempla el sistema. Los dos documentos se hacen en simultáneo y se graban, ni bien grabo el documento. Entonces acá por acá grabo, acepto y bueno, también se envía a SUNAT, ¿no? En este caso hay que tener cuidado con hacer guías de transferencias entre almacenes que no hayan sido declarados ante SUNAT, ¿no? Porque SUNAT te lo va a rechazar, ¿no? Porque se entiende que cuando el sistema o cuando SUNAT dice transferencia entre establecimientos de la misma empresa, se está refiriendo a los establecimientos que tú has declarado en la ficha RUC. Inclusive, si se recuerdan, la primera vez que he entrado a los almacenes, he dicho que cada almacén debe tener un código de establecimiento de su ficha RUC. Si ese código de establecimiento está errado, no es el correcto o no lo hemos llenado, al momento que hagamos la guía, va a saltar eso porque SUNAT no lo va a aceptar. Va a decir, oye, esto es un almacén que no lo tengo declarado, ¿de qué estás hablando? No puede ser una guía de transferencia entre almacenes porque este no es tu almacén, ¿no? Entonces, en eso se basa el sistema de SUNAT, disculpe, para validar si la guía está conforme o no. ¿Ya? Y por último, tenemos ya el menú que se llama guías de remisión. Y reitero, esto es simplemente un accidente de que el menú se llame así. No vayamos a deducir que es el único menú que hace guías de remisión. Eso sería totalmente incorrecta esa interpretación, ¿no? Y bueno, ese menú va a servir para hacer cualquier otra guía que no sea de venta, que no sea de transferencia, que no sea de compras, que no sea de transportista, ¿no? ¿Qué otros casos tenemos? Ya, bueno, todos los demás casos vienen por aquí. Guía de remisión. En el campo de guías de remisión, uno tiene que escoger primero un motivo interno, según el sistema. Por ejemplo, podría yo decir devolución a proveedor. Ese va a ser mi motivo, por ejemplo. Vamos a elegir la serie T. Devolución a proveedor no es traslado entre empresas, no es compra, no es venta, es otro motivo que no es ninguno de ellos, ¿no? Por eso es que lo estoy haciendo acá. Y entonces en esta parte tendré que llenar los datos y poner que es una devolución a proveedor, ¿no? Por ejemplo, acá está devolución, ¿no? Entonces acá tendré que llenar quién es el proveedor y demás, ¿no? Y luego en el detalle agregaré los productos que corresponden a esta guía para devolver el producto al proveedor, ¿no? Porque se entiende de que si estoy haciendo la guía es porque yo estoy llevando estos productos hasta el proveedor, ¿no? Esa es la idea. Y lógicamente esto va a descargar del almacén. Por ahí hace tiempo me hicieron una pregunta, por eso mencioné que me hagan las preguntas de lo que estamos revisando, ya que estamos acá recién. Consultaban cómo se hace una guía de consignación, ¿no? Bueno, guía de consignación no es una venta, no es una transferencia, no es una compra, entonces el menú correcto tendría que ser este para hacer la consignación, ¿no? Entonces acá en tus transacciones tendrías que ubicar o crear, si es que no tienes creado, uno que diga consignación. Tendrías que llenar a qué cliente estás consignando, llenar el transportista y lógicamente acá donde dice motivo tendríamos que poner consignación y bueno, especificar qué productos estamos entregando en consignación, ¿no? Entonces, esa sería la forma para emitir un documento de este tipo. Muy bien, acá me están haciendo una pregunta. Bueno, esto ya se explicó, cómo hacer una guía de remisión por devolución a proveedor. Muy bien. Ahora, suceden situaciones especiales en las guías, ¿no? Que podemos tener.
Una de ellas es, por ejemplo, seguir emitiendo por SUNAT, porque claro, si tú no has emitido, o mejor dicho, si tú tienes algún inconveniente, algún problema, no hay ningún inconveniente de que puedas seguir haciendo una guía por SUNAT, ¿no? O sea, podrías tener en simultáneo la serie que emite Starsoft y la serie que emite SUNAT, ¿no? Entonces, en algunos casos de emergencias podrías estar haciendo una guía de remisión por SUNAT, pero la idea que hay que tener claro es que esa guía de remisión después tendría que vaciarse acá el sistema de Starsoft en alguno de los menús que he explicado hoy día, ¿no? Que no es un solo menú, son varios menús dependiendo de en qué caso me estoy encontrando, ¿no? Y bueno, la diferencia ahí va a ser de que ya no va a ser una serie T, va a ser una serie E, ¿no? Que normalmente Sunat por defecto está usando el eje 07, ¿no? Entonces, esta será la serie que utilicemos para vaciar la información, porque no es que estamos emitiendo la guía, si la guía ya la hicimos en SUNAT, acá simplemente la estamos volviendo a digitar para que la información esté completa en el sistema, para que se descarguen las cantidades correctas del sistema, etcétera, ¿no? Y esta guía hay que crearla, lógicamente, la serie en el sistema, si es que no la tenemos creada, habría que crearla para que permita que el usuario pueda ingresar la guía. Al ser una guía que no es emitida por Starsoft, el sistema no va a intentar enviarlo a SUNAT, porque se entiende que no lo está emitiendo Starsoft, que se entiende que ya se emitió por SUNAT y entonces ya no necesita volver a enviarse, ¿no? Entonces, esta serie se configura de tal manera que no se envía a SUNAT. Solamente sirve para que yo pueda llenar los datos y que la información esté completa. Por el mismo motivo es que este tipo de guías, cuando las vaciamos al sistema, no tienen impresión. Yo no puedo imprimir en el Starsoft algo que Starsoft no ha emitido. Si queremos imprimir esa guía, lo lógico sería que vayas a SUNAT, a clave sol, y la imprimas por ahí, porque ese ha sido el sistema que has usado para generarla. ¿Correcto? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Siempre que hagamos guías físicas, tenemos que vaciarlas al sistema para que también esté actualizado en los stocks y todo lo demás. Ahora, las guías que acabo de hacer que son de diferentes menús y de diferentes opciones. Les dije que tienen series. Las series las ubicamos en el menú de ventas, por ejemplo, en el menú utilidades, tablas de documentos, guías de remisión, ¿no? O guías de salida, acá se le conoce, ¿no? Fíjense, en esta guía de salida, ahí yo tengo diferentes series. Entonces, acá es donde se definen las series. Y acá es donde uno determina si la guía va a enviar a SUNAT o no. Por ejemplo, si se dan cuenta, esta serie T está marcada como comprobante electrónico, entonces quiere decir que sí se va a enviar a SUNAT cuando se utilice esa serie. Pero, por ejemplo, la serie EG no tiene esa marca porque lógicamente no necesito que se envíe, porque solamente voy a usar la serie para vaciar la data, ¿no? Otro punto a considerar es el control de stock. En el sistema siempre se recomienda que se trabaje con un stock adecuado, con un stock ordenado, porque la idea es que si tú manejas stock, es decir, si tienes el módulo de inventarios, pues lleves el inventario también de manera ordenada. Y parte de ese orden será no hacer operaciones incoherentes, ¿no? Yo no puedo vender 10 si no tengo más que 5. Yo no puedo hacer una guía de remisión por 8 si no tengo ninguna unidad de ese producto, ¿no? Entonces, a eso le llamamos movimientos incoherentes, ¿no? Pero muchas veces el usuario puede estar preocupado por manejar pues un inventario de manera ordenada y obviamente va a evitar hacer esas transacciones, ¿no? Sin embargo, podemos también estar en otro escenario en donde el usuario priorice la necesidad de facturar, ¿no? Hay muchos casos de estos, ¿no? En donde el usuario prioriza el obtener su factura y su guía. ¿Cómo queda el inventario? Eso ya queda en segundo plano muchas veces en estas empresas, ¿no? Y entonces ya ahí se cometen pues errores, ¿no? Errores o se cometen acciones que van en contra de llevar un orden en el inventario, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, registran ingresos ficticios
de muchas unidades para tener stock suficiente y que ya el inventario no le esté exigiendo que haya stock. Entonces, pero ya ahí estamos tergiversando la información, ¿no? Y bueno, eso un usuario lo puede hacer a sabiendas de que está sacrificando su inventario, ¿no? El otro de las acciones que pueden ir en contra de un inventario ordenado es un usuario que, conociendo la configuración del sistema, puede ingresar a esta sección y quitar estos checks que hablan de control de stock positivo. En más de un usuario, en más de una empresa, he visto casos en donde el usuario, o conociéndolo y haciéndolo premeditadamente, quita este check, o por omisión o por error, o porque alguien estuvo jugando y le quitó el check y no sabe cuál es el efecto, le quita el check a la serie. ¿Qué significa que le quite este check? Cuando yo quito este check, lo que va a suceder es que si uso esta serie de guías, el sistema ya no va a tener esa minuciosidad de ver si la cantidad que estás guiando está en almacén o no está. Simplemente te va a dejar libremente que hagas las guías que quieras. Y lógicamente, si no hay stock suficiente, es decir, tenemos uno, pero tú sacas 10 con la guía, entonces obviamente el CARDES va a generarse de manera totalmente desordenada con valores negativos, porque claro, si yo tengo uno y saco 10, me va a generar un saldo de -9, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de esta configuración que lo podemos haber hecho de manera premeditada o por alguna omisión o error, ¿no? Entonces yo les aconsejo a todos los que están viendo este video, pues que validen eso, ¿no? Si es que nunca han sabido de esta configuración, hoy día mismo entren a sus sistemas, validen si es que todos sus documentos están con ese check marcado, porque eso les asegura tener un Cardex ordenado. Si no les interesa mucho el CARDES, porque hay empresas que son otras realidades, nos dicen, sí, yo sé que el CARDES se va a armar, pero ahorita estoy priorizando poder facturar, así que premeditadamente le he quitado estos checks. Ah, bueno, ya eso es con conocimiento de causa, sabiendo los riesgos que eso va a originar, ¿no? Muy bien. Ahora, estas guías de remisión, una vez emitidas, las podemos consultar en la opción Consulta de guías de venta. En la opción Consultas de guías de venta voy a ver pues todas las guías que yo haya registrado y también voy a poder ver el estado en que se encuentran sus guías, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, estas guías están emitiéndose en un entorno beta. Ya les adelanté que en el servicio beta SUNAT no tiene una validación de guías, por eso que todo está quedándose con un estado pendiente. Ni siquiera SUNAT me está botando un código de error o algo parecido, ni siquiera me está diciendo que está aprobado, solo porque estoy en beta, ¿no? Cuando cambie a producción, esto sí va a estar funcionando al 100%. Ahora, ¿qué les quiero decir acá? También es típico el hecho de que una vez que uno emite una guía de remisión o incluso una factura, no nos preocupemos de cómo queda el estado. Y eso es una falla grave, ¿no? De no estar atentos a que todos mis documentos tienen que terminar con un estado de aprobado. Si alguno de estos documentos no termina con un estado de aprobado, entonces quiere decir que hay un problema en el documento. ¿Quién dice si el documento está aprobado o no? No es StarSoft, es SUNAT. SUNAT que revisa tu archivo XML, es el XML sí lo genera StarSoft, pero es SUNAT quien lo revisa y dice si está conforme o no. Y me devuelve la palabra aprobado y va a aparecer en esta columna, aprobado, ¿no? ¿Qué pasaría si el XML que le estamos enviando a SUNAT tiene algún defecto? Entonces SUNAT revisando el XML se da cuenta del defecto y entonces ya no me devuelve un estado de aprobado, lo que me devuelve es un código de error. Un código de error que puede tener hasta 4 dígitos y que habría que investigar qué significa ese código de error. Porque mientras no entendamos qué significa el código de error que Tsunami ha puesto, entonces, claro, podemos seguir cometiendo el mismo error, ¿no? A veces pasa el usuario que ve un número por acá y dice, ah, me han puesto un número, lo voy a eliminar y lo voy a volver a emitir. Pero ojo, puedes cometer el mismo error. Primero, preocúpate por saber a qué se refiere ese número para que no cometas el mismo error, ¿no? Y los números de errores están hoy día disponibles en Internet. En Google ustedes ponen errores de facturación electrónica y va a salir diferentes pantallas, diferentes páginas que te pueden dar ese diccionario de códigos de error, ¿no? Que SUNAT hoy día usa.
Muy bien. Eh, con respecto a las guías, también pueden ser visualizadas en Factron. El módulo Factron, que es el módulo que se encarga de todo este trámite con SUNAT de los documentos electrónicos, tiene una ventana de consulta de todas las guías de remisión que en la empresa se hayan emitido, ¿no? Entonces, si vamos acá en la parte de arriba donde dice guías de remisión, voy a visualizar todas las guías que se hayan realizado. Muchas veces hay situaciones particulares como caídas de SUNAT o cortes del servicio, en donde de repente alguna de estas facturas no termina en un estado de aprobado. Entonces, si bien es cierto, las guías se envían de manera inmediata a SUNAT cuando se emiten, también cabe la posibilidad de que el usuario pueda hacer un envío manual. El envío manual, obviamente, lo voy a considerar siempre y cuando vea que mi guía no tiene un estado aprobado, ¿no? Y para eso sirve este botón que dice reenviar, ¿no? Este botón de reenviar lo que va a hacer es va a tratar de volver a enviar la guía de remisión para ver si de repente en una segunda envío se soluciona el código de error, ¿no? Muchas veces SUNAT también lanza códigos de error falsos, ¿no? Porque de repente su servicio está caído, tiene algún inconveniente en los servicios de su recepción de guías y pues te puede mandar falsas alertas, ¿no? ¿Cómo descartas eso? Reenviando el documento. En esta sección también podemos consultar el llenado de lo que hemos ingresado para la guía, ¿no? Por acá es donde ya vemos el XML, por ejemplo, lo que les decía hace un ratito, ¿no? El XML es un archivo codificado, que es esto que ustedes están viendo en pantalla, que representa la guía. Esto es lo que se norma en la normativa. Muy distinto es la presentación impresa, el PDF que le llamamos, ¿no? La representación impresa, que es esto de acá. Esto no tiene valor legal. Esto es una representación impresa del archivo XML. Pero inclusive la normativa habla más que todo de las codificaciones que debe tener el XML más que las características de la impresión, porque se entiende que el papel no tiene valor, ¿no? También tenemos acá opciones para enviar justamente esos archivos por correo, a pesar de que sabemos que el sistema ha enviado por correo automático esos documentos sin que yo se lo haya dicho, podemos también hacer un envío manual. Y para esto es el envío manual, ¿no? Desde acá puedo digitar a qué correo quiero enviar estos archivos y con el botón enviar ya se los estaría haciendo llegar, ¿no? La otra opción que tienes también es guardar esos archivos en alguna carpeta, en alguna ubicación de mi computadora, para los fines que yo crea conveniente. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta entre los que estamos en la reunión, alguna consulta, alguna duda de este tema de guías, que es muy importante para aquellas empresas pues que trasladan mercancías, ¿no? Bien, parece que no hay más preguntas. Hemos cubierto todos los menús y procesos que tienen que ver con guías de remisión electrónicas en este caso. Eh, Estos documentos, como bien sabemos, se generan en inventarios y para que se envíen a SUNAT es necesario que contemos con una licencia del módulo Factron, que es el que finalmente hace todo el trámite con SUNAT de manera directa, ¿no? En la configuración de las guías de remisión electrónica se obtienen ciertas credenciales token que se configuran en Factron, ¿no? Esas credenciales token ya se supone que si la empresa está operando es porque ya el consultor que estuvo a cargo de la configuración ya hizo todos esos configuraciones de este tipo de documentos, ¿no? Por ejemplo, acá ahí donde dice credenciales API SUNAT, acá es donde se ponen los tokens que se obtienen desde clave Sol y son exclusivos para la presentación de las guías de remisión electrónica, ¿no? Porque como ya les mencioné, por más que tengamos OCEs, la guía de remisión hoy día la sigue validando SUNAT para todas las empresas.
Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Les recordamos de que el próximo jueves estamos también transmitiendo un nuevo taller. Estén atentos para que puedan estar ya sea en la exposición en vivo o también, bueno, todas estas sesiones que estamos llevando de talleres quedan guardados, quedan colgados en la página de Facebook de la empresa de Starsoft para que cualquiera de ustedes o cualquiera de sus contactos pueda acceder al video y poder pues estar actualizado con las configuraciones o los procesos que revisamos en estos talleres. Ya, por ejemplo, acá nos están haciendo una pregunta más. Creo que esto ya lo había mencionado, pero lo repito, no hay ningún problema. Dice, ¿qué tipo de guías puedo generar para un cliente que envía su transporte? Bueno, acá habla de que no tiene número de inscripción, ¿no? En el llenado de transportistas solicitan eso, dice. Bueno, lo que pasa es que acá partimos de una premisa que probablemente esté errada, ¿no? La premisa es, si el cliente envía su transporte, se entiende que tú no lo vas a transportar y entonces tú no tendrías por qué hacer una guía de remisión. Bastaría con que hagas la factura, ¿no? Ahora, en el caso que quieras hacer alguna, a pesar de que ya sabes que no estás obligado, lo quieres hacer de todas maneras, pues te vas a meter en un tema complicado. ¿Por qué? Porque SUNAT te va a exigir esos detalles. Y si no tienes los detalles, pues vas a querer hacer la guía, pero te vas a meter en un problema porque SUNAT te va a comenzar a decir, dame esto, dame esto, dame esto, y si no lo tienes, te lo va a rechazar, ¿no? Porque entiende que tú la estás haciendo. Es diferente cuando el transportista es un tercero que tú has contratado, ¿no? Pero si no es un tercero que tú has contratado, sino que lo está haciendo el mismo cliente tendría que traer su guía de remisión, ¿no? Ahora, cuando preguntas que si el número de inscripción en el llenado de datos del transportista, bueno, esas son ya normativas de SUNAT, ¿no? SUNAT valida si el número de inscripción del transportista es válido en el momento en que le mandas la guía, ¿no? Y puede ser un punto de revisión para aprobar o no aprobar la guía, ¿no? En el momento que estás creando el transportista, en esta sección de acá, es donde tienes que poner el registro del MTC o lo que se llama el número de la inscripción del transporte, ¿no? Para que pueda ser validado por SUNAT, ¿no? Entonces ahí dos respuestas, ¿no? La primera, si tú no haces el traslado, no tendrías tú por qué hacer la guía, basta con que le hagas una factura. Y la otra pregunta es si es que hay que llenar eso, sí, porque puede ser validado al momento de revisar la guía de remisión de parte de SUNAT, ¿ya? Listo, ahora sí, se les agradece su atención y ya estamos encontrándonos en otra oportunidad. Tengan una muy buena tarde. Hasta luego.